Bien, pues ya estamos en Impulsando el Derecho, seguimos con nuestras secciones y bueno, estamos hoy en una sección interesante que es conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal. Y esta sección tan gustada y bueno, con un gran especialista que es con el doctor Adar Moreno Valdés, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y un gusto estar nuevamente en este 2020 con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Con ustedes con otro año nuevo. Ojalá que sea próspero para todos nosotros, para todos sus radioescuchas. Así será, muchas gracias. Así sea, doctor. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver y con lo que estábamos escuchando por ahí con la sección de radar jurídico que le ha gustado mucho a nuestro auditorio y que es el análisis de México en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial 2019. ¿Sí? Suena interesante. Suena interesante y es interesante. Es muy interesante. Realmente quisiera nada más empezar por decir que muchas personas a lo mejor pensarán que este tema es algo ajeno y dirán, bueno, ¿de qué se trata? A lo mejor es algo completamente ajeno a nosotros. No tanto. Créanme que no es tan ajeno a este tema, porque en realidad este análisis de la competitividad que vamos a ver en este programa en realidad es cómo te ven desde afuera. O sea, cómo ven a los mexicanos desde afuera. ¿Qué imagen tenemos allá en el mundo exterior? Exterior, exactamente, pero no es cómo nos vemos, si somos bonitos, delgados o este tipo de cuestiones. Sí. Esta radiografía de cómo nos ven o esta fotografía de cómo nos ven desde afuera la hacen, por ejemplo, empresarios, líderes mundiales y líderes de organismos internacionales. Y ellos, por ejemplo, hacen aparte análisis y estudios dentro de este Foro Económico Mundial y digamos que hacen una especie de fotografía de cómo está, digamos, los países en distintos rubros y en distintos mecanismos. Es muy importante que se considere esto porque digamos que es una de las fotografías, si así lo queremos ver, más importantes a nivel mundial. Es cómo nos ven de afuera, pero la gente, vamos a ponerlo así, los líderes y los empresarios extranjeros. Claro, es cómo nos ven a nosotros. Sí, porque no es lo mismo que nosotros digamos, somos un país que ha prosperado, vamos avanzando, a que lo que nos digan allá afuera, ¿no? Claro. Ese es el tema. Esa es la importancia de este análisis. Porque, repito, es cómo nos ven de afuera. Cómo nos ve el empresario francés, un empresario alemán, cómo nos ve un empresario japonés. Es lo que ven en el Foro Económico Mundial. Es la medición de cómo ven, no solamente a México, aclaro, sino ven, la última medición que se hizo fue sobre 141 países. Es la medición del año 2019, pero hay que aclarar también algo. La medición del año 2019 es una medición sobre el año 2018. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque es lógico. Digamos que ellos cuando hacen su medición, que fue el año pasado, midieron el año 2018. Cuando salga el año 2020, va a ser la medición en realidad del año 2019. El último reporte que se tiene es del 2018, pero salió en el 2019. Es básicamente la importancia de esta forma. Abogado, y bueno, para ir entrando al tema principal, ¿nos podría decir qué es el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial? Es una medición, es un análisis que se hace acerca, por ejemplo, de cada país en distintos rubros. Para que tengan una idea, hay 97 variables, o sea, es una medición bastante grande, que hace el Foro Económico Mundial sobre distintos rubros de un país. Se miden rubros muy, muy diferentes que tienen que ver, por ejemplo, con instituciones públicas, infraestructura, todo lo que tiene que ver con normatividad, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, mercado laboral, mercado de competencia económica, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad. También se mide aquí el índice de seguridad de los países, de acuerdo a este foro, aclaro. Entonces son 97 rubros de diferentes variables. Esa es la importancia. No nada más es cómo te ven económicamente, sino para decir que tú eres un país competitivo. Hago un análisis, una medición, un examen de 97 variables, que es lo que les comentaba hace unos momentos. De eso se trata este índice global de competitividad. Repito,
no nada más lo hacen sobre México, lo hacen, el último fue sobre 141 países. Ok. O sea que es es un muy buen número, Sí. la verdad. de Claro. países. Claro. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la importancia de este análisis, de este índice de competitividad, doctor? Exactamente lo que comentaba. Es, por ejemplo, quienes participan en este Foro Económico Mundial. Este Foro Económico Mundial, digamos que es un organismo donde participa tanto el sector público, o sea, sector público como sector privado. Participan ambos. Es decir, no nada más es la visión, digamos, de las empresas. También participan Bien. funcionarios públicos. Y no estamos hablando de cualquier tipo de funcionarios públicos. En este Foro Económico Mundial, que también se le conoce como el Foro de Davos, a lo mejor lo habrán escuchado, Ujú. o es el WEF, WEF, World Economic Forum. En este tipo de foro participan, por ejemplo, jefes de gobierno o jefes de Estado de muchos países. Han ido, por ejemplo, líderes empresariales. Para que tengan una idea del tipo de gente que va, es anual, esta reunión que se hace el Foro Económico Mundial. Han ido gente, por ejemplo, como Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos. Ok. Ha ido, por ejemplo, el año pasado fue el presidente de China, Xi Jinping, por ejemplo. Ha ido también, por ejemplo, ex primeros ministros en su momento en funciones, como Tony Blair, Ujú. que fue ex primer ministro de Reino Unido. Sí. Ha ido, por ejemplo, gente como Obama, Barack Obama también llegó a ir a este tipo de foros. Ha ido Angela Merkel, ¿sí? El doctor Adar Moreno Valdés. Ojalá, bueno, no llegó a ese nivel, pero pues, ojalá algún Dice, día. pero próximamente ya está ahí. Y por ejemplo, eso es por el lado del gobierno, pero Sí. por ejemplo, del lado empresarial, ¿qué niveles de empresarios van a este foro particularmente? Por ejemplo, el que está dirigiendo Facebook, Mark Zuckerberg, Ujú. por ejemplo, ha Sí. ido a este foro, ha ido, por ejemplo, directores generales de empresas como lo que es General Motors, la Ford, Ok. Mitsubishi, ¿sí? Entonces es un foro, probablemente es el Foro Económico Mundial, donde van, digamos, los estadistas y van también los representantes de empresas más importantes a nivel mundial. Se celebra en la ciudad de Davos, en Suiza, anualmente el Foro Económico Mundial, pero aparte este foro no solamente reúne, sino que además hace estudios, hace análisis, Interesante. hace exámenes. Ujú. Por ejemplo, no los hacen obviamente los líderes mundiales, Sí. sino que tienen gente que los hacen, digamos ahí, en este foro de Davos, y hacen mediciones de los países. Entonces, ¿cuál es el punto? Si tomamos en cuenta el nivel y el tipo de gente que va a este foro económico mundial, vamos a darnos cuenta, pues, que van además empresarios de primer nivel a nivel mundial. Consecuentemente, los que van, pues obviamente son gente que tiene un peso en la opinión pública mundial Claro. Sí. muy fuerte, y lo que ellos digan, pues prácticamente es tomado en cuenta no solamente por una empresa, sino por una gran cantidad de empresas a nivel mundial e inclusive por los propios países. Ojo con eso. Es ahí la importancia del Foro Económico Mundial. Y, doctor, entonces, ¿qué países son los que entran ahí? ¿Qué países son los que son analizados? Bueno, de Así, entrada, digamos, ¿cuántos son? Y de esos tantos, ¿cuáles son, digamos, los más importantes que están conformando esta lista? digamos que están, vamos a ponerlo de esta forma, los que tienen las economías más grandes del mundo. Bien. La última medición se hizo sobre los 141 países. 141 países, lo que comentaba hace unos momentos. Por ejemplo, ¿cuáles son los países que, de acuerdo con este foro, son los más competitivos a nivel mundial? Bueno, antes que nada me gustaría comentar lo que significa el término competitividad. Sí. Porque muchas veces alguien dice, pues ser competitivo. Pues, ¿quién sabe qué significa eso? Pero soy bonito, ¿no? Y a lo Soy mejor dices, bonito. le echa ganas. Es competitivo. Una definición de competitividad establece, por ejemplo, Sí. que la competitividad significa que una persona o una corporación o inclusive un gobierno Ujú. tiene una ventaja competitiva, ¿sí?, sobre otros competidores dentro de su entorno. Bien. ¿Qué quiere decir? Esa ventaja competitiva se traduce en habilidades, capacidades, Ujú. recursos, aptitudes, ¿sí?, o tecnología que le permite a esa corporación o inclusive a ese país poder ser mejor que los que están a su alrededor. Eso significa competitividad. Ahora, competitividad a nivel internacional significa
¿sí?, que un país puede competir o puede internarse en mercados internacionales bajo la premisa de tener éxito y además elevar el nivel de vida de su población. A eso se refiere la competitividad. No, pues ya, doctor, con eso creo que me está diciendo que México no anda muy bien, que digamos. Bueno, precisamente lo que le voy a preguntar al doctor Adán Moreno Valdés, que nos diga cuáles son las fortalezas de nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de México de acuerdo a este documento? En la última medición, por ejemplo, entre otras fortalezas vamos a encontrar que se habla de que México, créanlo o no, es un país que tiene estabilidad macroeconómica. Aclaro que es de 2018, la medición. Okay. La medición. Okay. Una de las fortalezas que se establece en este documento es que nuestro país tiene una política de estabilidad macroeconómica. ¿Qué quiere decir? Que para efectos de este índice de competitividad global, México tiene controlados, en términos generales, por ejemplo, factores como precios, factores como tipo de cambio, factores, por ejemplo, como el manejo del sistema monetario. Hay un factor por ahí que es un poco, digamos, un riesgo, pero digamos que es un primer factor de fortaleza, de acuerdo con el índice global de competitividad 2019. Otro elemento de fortaleza es el tamaño del mercado de México. Okay. Para efectos del Foro Económico Mundial, se considera que el mercado de México es un mercado grande, dinámico y en crecimiento. Claro. Aclaro que hablamos del 2018. Sí. Estoy hablando. Vamos a ver. Porque crecimos nada, Claro. cero. Por eso quise decir eso. Sí. Pero para efectos del índice 2019, se dice que el mercado de México es grande y bueno, relativamente es correcto. ¿Por qué? Sí. Por el tamaño de la población que tenemos. México, estamos hablando de una población cercana a los 130 millones de habitantes. Entonces, en función de eso, se hace el análisis de la capacidad, por ejemplo, de crecimiento que va a tener el mercado mexicano en los próximos años. Ese es otro elemento de fortaleza del índice global de competitividad. Okay. Otro elemento de fortaleza que señala este Foro Económico Mundial para nuestro país tiene que ver con la generación de negocios. Es curioso, pero han señalado que México ha crecido como un centro generador de negocios. ¿Por qué? Porque últimamente y en años recientes se han impulsado, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, centros de negocios, exposiciones, ferias internacionales, congresos internacionales. Entonces, el Foro Económico Mundial está reconociendo a México como un país donde tú puedes hacer negocios, porque hay muchos elementos para venir a hacer negocios a este país. Ese es otro elemento de fortaleza de nuestro país. Y, por ejemplo, otro elemento de fortaleza de nuestro país, por curioso que parezca, pero hay que reconocer que el foro así lo dice, es que en México ha avanzado muchísimo la disminución de trámites administrativos. Ha avanzado de manera tal que hoy en día se reconoce a nivel internacional que nuestro país, por ejemplo, sigue siendo muy tortuoso en muchos trámites. Sí, claro. Pero, digamos, ha avanzado mucho. En la última medición en lo que son trámites administrativos, México se ubica en la posición 34 a nivel de este foro. Entonces estamos hablando de que sí ha habido elementos de avance que reconoce el índice global de competitividad a favor de México, y hay que reconocerlo, ¿no? Esos son los elementos, por ejemplo, de fortaleza. Wow, es muy interesante, ¿no? Sí, ha habido, han implementado varias plataformas para hacer ya pagos también en línea, ¿no? Sí. De eso que funciona, bueno, ya es vamos a diferente, ver, ¿no? Pero se han implementado, por algo se empieza. Claro. Oiga, doctor, nos comentó que son 141 países. ¿No? ¿Sí? La medición. La medición. Pero hay un ranking, o sea, dicen de 141, del 1 al 141, por ejemplo, México, entonces, ¿dónde está? Así que vamos a esos, les comentamos. Por ejemplo, vamos a hablar de los primeros 10 lugares, ¿qué le parece? El país más competitivo a nivel mundial es Singapur. Fíjense, un país asiático, chiquitito, ¿eh? Singapur se le considera el país más competitivo para efectos del Foro Económico Mundial. El segundo país más competitivo, o el número 2, es Estados Unidos de América. Ni hablar, hay que reconocer, nuestros vecinos se han aplicado siempre en ese aspecto de negocios, siempre. El número 3 es Hong Kong.
¿sí? Entonces Hong Kong, otro país asiático. Bueno, más bien es una parte de China, Hong Kong, pero Hong Kong es un lugar de negocios idóneo. El número 4 en el ranking, vamos a hablar de los primeros 10, nada más. El número 4 es Holanda, o Países Bajos, porque ahora ya cambió. Sí, ahora ya Sí, es Países ya, Bajos, sí. Países Bajos. El número 5, ¿sí? Es, por ejemplo, Suiza. 4 es, repito, Holanda, 5 Suiza, 6 Japón, 7 Alemania, 8 Suecia, 9 Reino Unido. Más o menos es el ranking de los primeros países que son los más competitivos a nivel mundial. Si alguien me pregunta, oiga, ¿y China? China como tal, bueno, Hong Kong está en el tercer lugar, que es parte de China, pero China, digamos, la parte continental, la otra parte, está en el lugar 28 a nivel mundial. No, pues entonces México Sorprendente, ¿no? ya no le... México tiene el lugar 48. Nosotros tenemos el ranking número 48 de esta edición de análisis 2019. Les voy a decir desde ahorita, que es un dato interesante. 2017, ¿sí? México tuvo el lugar 44. 2018 tuvimos el lugar 46. Y 2019, 48. ¿Cuál es el tema? Lo único malo es que como que hemos ido en retroceso. Poquito, pero hemos ido en retroceso. Lejos de avanzar, como que México ha retrocedido. Sí. Esa es la parte negativa. Ahora, si nos colocamos y nos radiografiamos con América Latina, que son, digamos, nuestros pares o nuestros colegas en Latinoamérica, tenemos que decir que el país mejor rankeado en Latinoamérica es Chile. Chile, de acuerdo con este índice de competitividad, ubica el lugar número 33 a nivel mundial. México es el 48. Y si nos comparamos con las otras dos grandes economías de Latinoamérica, que es Argentina y Brasil, tenemos que decir que México está mejor, ¿eh? Ahí sí, colegas, ¿sí? Hablar, ¿sí? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, Brasil tiene el lugar número 71. Sí, está muy lejos de México. Está lejos de México, sí. En este índice de competitividad, sí. Y Argentina ocupa el lugar 83. O sea, realmente, pues sí, en ese aspecto. El siguiente país más cercano a México, digamos, en Latinoamérica, claro, primero Chile, después viene México, después está Uruguay. Es curioso, pero Uruguay ocupa el lugar 54 del ranking de competitividad. Y después de Uruguay viene Colombia, en el lugar número 57. Entonces, más o menos así anda la cosa ahorita en Latinoamérica. De ahí que México tiene, digamos, pues tiene elementos para poder seguir creciendo y tiene elementos de debilidad. También México. Entonces ahora si ya nos dio cuáles son esos elementos de fortaleza que tiene nuestro país, entonces cuáles serían esos elementos de debilidades que cuenta nuestro país. Entonces, son varios, ¿verdad? Bueno, algunos los más destacados, ¿no? No sé si destacados o cómo llamarlos. Digamos rubros. Fíjese que un rubro que el Foro Económico Mundial le pone un foco rojo a México, y creo que es un foco rojo, es la inseguridad. La inseguridad, para que tengan una idea, de 141 países, y estamos hablando que hay medición de países africanos, ¿eh? De 141 países, México en inseguridad, el Foro Económico Mundial nos da el lugar 138. O sea que, mal. Sí, mal, muy mal. Muy mal. El tema ¿Atrás de quiénes estamos? ¿Quién más está ahí? Digo, pues, para no ir. Para que me entienda, yo creo que hay como, con todo respeto, como 15 o 20 países africanos que están en esta medición. Entonces, imagínense el nivel de países africanos y nosotros estamos abajo de esos países africanos. Digo con todo respeto, no quiero que haya una ofensa para ningún país, pero, o sea, de una medición de 141 países, México está en el lugar 138 a nivel de inseguridad. Este es un tema que la inseguridad ya no nada más es un tema, como muchos pensarían, de carácter penal. Es un tema de seguridad. Es un tema que está incidiendo ya en cómo te ven los extranjeros. Te ven como un país inseguro para hacer negocios, un país donde no hay certeza, donde se cometen muchos delitos, donde no se castiga, y es donde obvio, hay corrupción, ¿no? mucha corrupción. Obviamente vas a otro país y vas a hacer algún negocio, vas a decir,
no. Inseguridad, no. Entonces, es un factor de debilidad que lo marca el Foro Económico Mundial, lo que es el tema de inseguridad. Otro factor de inseguridad, bueno, no de inseguridad, perdón, de debilidad, debilidad. sí, es la transparencia gubernamental. El Foro Económico Mundial lo ha dejado muy en claro. ¿Sí? Ciertamente habrá quien diga, no es posible, porque ya existe lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y bla, bla, bla. Me queda claro, se ha avanzado. Pero recuerden que no nada más es la parte federal, también se analizan la parte estatal. Y por ejemplo, a nivel estatal en nuestro país, muchos estados o entidades federativas en nuestro país no se han aplicado en temas de transparencia. Esa es una realidad. Sí. Ese es un tema que le pega muchísimo, digamos, a la competitividad de nuestro país. También hay que decirlo, a nivel federal, seguramente ustedes lo han visto en otros programas, muchas veces cuando se hace una consulta a una dependencia, a veces la dependencia te da la vuelta y no te quiere contestar, o te contesta dándote la vuelta y no te da la información. Sí. Entonces, otra debilidad de México que señala el Foro Económico Mundial es la transparencia en este país. Es un tema, ¿eh? Otro elemento de debilidad que tiene México es, créanlo o no, lo que es la propiedad intelectual. Bueno, Los derechos de propiedad intelectual. creo que son muy notados esos. Hablamos, por ejemplo, aquí del tema, por ejemplo, de piratería. La piratería, que es algo que en verdad hay que ir viendo ese aspecto, porque sí le está pegando a muchas empresas, muchos negocios este punto, doctor. Sí, ya el Foro Económico Mundial lo dice. Ese es otro elemento de debilidad notorio de México. ¿Sí? Digamos que no hay una buena normatividad y lo que le llaman un buen cumplimiento para hacer valer lo que son los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor en este país. Ese es otro elemento de debilidad que marca el Foro Económico Mundial. Otro elemento de debilidad que marca el Foro Económico Mundial tiene que ver, por ejemplo, con la mano de obra. Hay que decirlo. Para efectos del Foro Económico Mundial, señala, por ejemplo, que en México ciertamente hay mucha mano de obra. México es un país muy joven, pero tenemos un problema. Y es lo que ven, por eso le decía, es lo que ven las empresas de México. Ven mucha mano de obra, pero poco calificada. O sea, en pocas palabras, somos malhechotes, o sea, así nos ven que hacemos las cosas mal, no las hacemos bien. No, más bien no tenemos gente con la mano de obra calificada para desarrollar los tipos de trabajos que las empresas actualmente exigen. Vamos a ponerlo de esta forma. Contratamos al amigo, al vecino, aunque no tenga el conocimiento ni Por la ejemplo, capacidad. digamos, vamos a poner un ejemplo. Digamos que hoy en día hay un crecimiento exponencial a nivel mundial de ingenierías. ¿Sí? De ingenierías electrónicas, ingenierías en robótica, por así decir, ¿no? Ingenierías biotecnológicas, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? Que en México, salen pocos y muchos de esos que salen están poco calificados. ¿Qué refleja ahí? Y también el Foro Económico Mundial lo dice. Y por lo tanto no hay esa infraestructura, ¿no? Exactamente. ¿Qué refleja? Y también es otro punto, otra debilidad, la educación. La educación. La educación en México no es de buena calidad. Eso es lo que te está diciendo el Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Porque a lo mejor si sacas, por ejemplo, no voy a negar que hay brillantísimos ingenieros en este país, brillantísimos biólogos, brillantísimos químicos. No voy a negar eso, porque no podría negarlo. Pero estamos hablando de que para efectos del Foro Económico Mundial, la mano de obra en México le falta calidad, capacidad. Nos faltan técnicos, por ejemplo, que puedan desarrollar trabajos en las empresas o ciertos trabajos técnicos especializados en las empresas. No existen. Eso va de la mano con la educación. Y el Foro Económico Mundial también en la parte de educación señala que México tiene una educación, y ese es un tema muy importante. A lo mejor nuestro gobierno está enfatizando mucho el trabajo en masificar la educación, pero no está enfatizando el trabajo en la competitividad ni en la calidad de los egresados. Claro, porque no hay ni buena educación y la mano de obra es mal pagada, ¿no? Entonces...
O sea, tú puedes conseguir, vamos Sí. a ponerlo de esta forma, 100 gentes a lo mejor que puedan, vamos a poner así, que sean costureros o costureras en una maquiladora de textiles. Pero la cosa se complica cuando a lo mejor tú dices, bueno, sí, pero necesitamos un supervisor de que haga funcionar las máquinas de los hilares. Y resulta entonces que no hay ingenieros o pocos ingenieros textiles, o los que hay, algunos, de mala calidad. Entonces, ¿eso a qué te está llevando? A que tenemos mano de obra de mala calidad. Sí. Que ese es otro tema de debilidad para efectos de la competitividad a nivel internacional, como nos ven. Otro elemento de debilidad también es el mercado laboral. También es otro problema. El mercado laboral, ¿en qué sentido? Que ven en México que hay una violación. Digo, el TEMEC fue el mejor ejemplo. Por Sí, eso tuvieron, sí. metieron las normas laborales. Ya le dije, doctor, ya se quiere ir de vacaciones y dicen, vámonos, el Senado dice, apresúrense, ¿no? Y lo sacaron en fast track. Sí. Pero fíjese, hasta eso es mal visto. Le voy a decir, lo digo con todo respeto para nuestros senadores. Porque realmente, con todo respeto, yo creo que no supieron ni lo que firmaron. Sí, es que ya se quiere- lo platicamos en Sí. el programa antes de cerrar el año, ¿no? Que ya estaban apurados, ya se firmaba, uno se firmaba y el tiempo les apremiaba a ellos. Eso que te habla inclusive, y lo digo con todo respeto para el Senado, y lo digo, espero que sea una crítica constructiva, pero eso te habla de que nuestros representantes, ¿sí?, en vez de analizar un tema tan trascendente Sí. como ¿Quién? por ejemplo lo que es el TEMEC, Ujú. tomarse su tiempo, realmente analizarlo bien, desglosarlo y emitir opiniones bien fundamentadas para su votación, al final se iba a aprobar. Estoy Sí, de acuerdo. sí. Pero el tema es cómo lo apruebas. ¿Sí? Lo aprobaste, con todo respeto, sin saber ni qué estabas aprobando. Y ese es el tema. Es el día de hoy que ni el Congreso de Estados Unidos ni el Parlamento de Canadá lo han ratificado. Ujú. México ya lo hizo. O sea que volvemos al tema. Hacemos las cosas muy apresuradas. Sí. Y por ejemplo, el tema laboral es una debilidad de este país. Te lo dice el Foro Económico Mundial. Te está diciendo, a ver, las normas laborales no se respetan. A los trabajadores les impones los horarios que quieres. Prácticamente, en muchos sentidos, por eso se dice que es una debilidad en México. Porque aquí, digamos, están las normas laborales, pero son de juguete. Sí, Claro. les pagas lo que quieres también, ¿no? Sí, entonces eso es un tema, por ejemplo, o sea, dicho en síntesis, no se respetan las normas laborales en este país. Gracias. Ese es un tema. Sí. Otro tema de debilidad en México que me gustaría enfatizar, que te habla, porque les digo, es un tema donde te dice cuáles son los problemas de este país. Sí, doctor, yo ya me estaba emocionando con las fortalezas, pero ahorita estoy viendo que tenemos entonces más debilidades que fortalezas. Un tema de debilidad, por ejemplo, no tanto curiosamente, pero sí de debilidad, es la infraestructura de México. Es un tema que seguramente es reiterativo, pero ya el Foro Económico Mundial lo vuelve a decir. ¿Qué significa? Que nos faltan carreteras, que nos faltan puertos, Nos que faltan nos aeropuertos. Pero ojo, una cosa es construir, porque alguien diría, bueno, pues construyete un muelle ahí, y órale, pues ahí ya, si lo que dice el Foro Económico Mundial, pues construyete ahí un muelle, Que lleguen y que una desembarquen. carretera, un libramiento y ahí lo que sea. No, es que ese es otro punto. Sí, sí. No se trata de construir puertos así como Por así. construir. Ujú. Se trata de construir puertos que tengan la infraestructura, por ejemplo, Sí. y el calado necesario para recibir buques Los embarques. de Ujú. enormes dimensiones Sí. Sí. que transportan miles de toneladas de mercancías diariamente. Y de ahí cómo se va a distribuir, las vías alternas que va a Todo, tener. o sea, no es nada más construir un muelle. Sí. Es que mucha gente piensa, pues construyan un muelle. Pues no, se trata de que tienes que construir un muelle con un calado, Ujú. dimensiones, Puntos estratégicos. grúas, almacenes, enlaces logísticos con, por ejemplo, carreteras, con aeropuertos, con ferrocarriles. Son temas. Por ejemplo, Claro. no es construir nada más una carretera que digas, pues ya le hacemos ahí un libramiento para que salgan. Esa es una idea mal pensada. Se trata de construir carreteras, por ejemplo, inteligentes, si valga la expresión, carreteras en las cuales puedan circular trailers grandes, Sí, camiones sí. de todo tipo, para que la comunicación sea lo más rápido posible entre las ciudades,
para trasladar mercancías o prestar servicios. Y brindar O- la seguridad Exacto, necesaria, ¿no? ¿no? Ese es otro detalle, porque entonces ya viene roto con pegado un tema. Sí. Construyes una carretera, pero resulta que te asaltan en esa carretera. Entonces son temas que el Fondo Monetario, bueno, el Foro Económico Mundial te está diciendo, a ver, necesitas infraestructura, pero ojo, no nada más se trata de construir 10 aeropuertos o construir 2 carreteras Ok. o estar construyendo Sí, sí. muelles. Se trata de que también tienes que vigilar la seguridad. Otro tema de debilidad en México es lo que es el aparato de comunicaciones. Ese es un tema también que México tiene que mejorar, el tema de comunicaciones. ¿Por qué? Es muy sencillo. En este país si algo le falta es el Internet. Sí. Internet, una forma para que este país esté comunicado e interconectado. Y no solamente se trata de que haya Internet, se trata de que haya un buen nivel de Internet sí, de buena calidad. para que las empresas, los inversionistas que llegan a este país puedan hacer uso de buenas redes de telecomunicaciones Sí, sí. para poder comunicarse, porque es básico. Imagínese, Claro. llega un ejecutivo de una empresa aquí y está, digamos, en el campo en México. Claro, seguramente traen sus aparatos con los cuales pueden comunicarse. Pero imagínese que les falla algún aparato. Resulta que en México, para que agarres internet, por ejemplo en provincia, está en chino, si no llevas tu propio equipo. Claro. Entonces, ese tipo de temas es lo que te dice el Foro Económico Mundial. ¿Por qué, por ejemplo, México no logra avanzar? Porque tiene que resolver estos temas. Claro. Bien. Sí, porque si hablamos de internet, le van a decir que aquí en la Ciudad de México pues, ya tenemos todas las cámaras con internet, el C5 y tenemos acceso al internet, pero pues no es que no es aquí, como bien dice, es también en otros estados en donde se necesita no nada más tenerlo, sino que sea de calidad. Y es como te ven. Claro. ¿sí? Es como te ve, por ejemplo, el empresario alemán, cómo nos ve a nosotros. ¿Sí? Ahí sí no es como en psicología cuando dicen, no, es como me siento yo. Sí. Claro. Aquí ¿Cómo Es como te ven perciben, de sí, allá. claro. ¿Sí? Y aquí, para efectos de competitividad internacional, el cómo te ven es muy importante. Sí, sí, Es definitivamente. básico. ¿Por qué? Porque la competitividad no nada más es un tema ahí de que, pues está ahí la competitividad. No, es un tema de turismo, por ejemplo. ¿Por qué no vienen más turistas a México? Pues por factores como, ejemplo, Sí. como la inseguridad. ¿Por qué no viene más inversión extranjera a México? Pues por muchos temas. Ok. Normatividad, inseguridad comercial. Habrá que ver otros temas más. Por ejemplo, otro tema de debilidad, fíjense. Un tema de debilidad que te habla el Foro Económico Mundial es, y lo decían en el 2018, la inflación. Aguas con el tema de la inflación, ¿sí? Yo sé que ahorita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará relativamente contenta porque los índices de inflación en México están muy controlados. Ujú. Pero ojo, ya el Foro Económico Mundial nos colocó en el 2019, que es el índice último, en el lugar 111 en el tema de inflación. Algo detectaron que puede generar problemas. Entonces, Ok. yo creo que Estamos son cuestiones pendientes. que la verdad hay Sí. que tener en cuenta, porque repito, es cómo te ven. Claro, pues doctor nos acaba de dar una radiografía, cómo nos ven otros países, el lugar que ocupamos, nos dio a conocer las fortalezas, debilidades y Sí. pues de modo hay que aplicarnos, nos falta mucho y qué bueno que nos trae este tema y que nos ilustró un poquito. Así que bueno, para quien quiera conocer más del tema, conocer o alguna duda o comentario en relación a lo que nos expuso doctor, lo invito a que nos comparta redes sociales, números de contacto. Por supuesto, con todo gusto, mi correo electrónico es todo con minúsculas, Sí. HMV, la palabra derecho, 2222 yahoo.com.mx. ¿Sí? Y bueno, mi teléfono, por ahí. Estamos en la firma Servicios Integrales en Comercio Exterior, Fiscal y Penal, para cualquier cosa que se les ofrezca. Básicamente, pues son los datos, ¿no? Y muchas Sí. gracias nuevamente No, por su gracias invitación. a Al usted. contrario, doctor, muchas gracias por ilustrarnos y comentarnos este tema que bueno, que en verdad resultó de gran interés. Así es, él es el doctor Adar Moreno Valdés con su sección
conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal. Yo les doy las gracias. Mi nombre es Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima en Impulsando el Derecho a través de Proyecto T Radio. Nos vemos. Stephanie. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Arturo Abraham. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes si quieren seguir la transmisión en vivo a través de Proyecto T Radio de 1 a 3 de la tarde para ver este programa y todos los demás en nuestra página de Facebook como Impulsando el Derecho y en el canal de YouTube como Impulsando el Derecho Suscríbanse, MX. suscríbanse al canal y sigan las transmisiones. Pues muchas gracias. Nos despedimos. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Nos vemos.